Hola, buenas. Comienza la grabación y en esta ocasión voy a tratar de enseñaros porque creo que la regresión múltiple se puede utilizar para deducir y es muchísimo mejor que las redes neuronales, a mi entender. ¿Por qué? La regresión múltiple da la mejor solución posible matemáticamente en un solo momento. Las redes neuronales tienen que iterar muchas veces. Entonces quiero demostrar que el concepto de topología puede ser aprendido por regresión múltiple. Entonces he diseñado una prueba de juguete. Voy a intentar explicar por qué esa prueba de juguete tiene sentido realizarla y vamos al lío. Comparto la pantalla para poder tener una pizarra. Esperando que salga la pizarra. Ya tenemos aquí la pizarra. Se me ha escapado. Aquí está. Vale. Bueno, acordaros. Tenemos los estados contables, ¿vale? Que básicamente es un array con todos los números de la empresa en un año, 2019. ¿Vale? Y tenemos por otro lado lo que es el precio, la cotización. Realmente todos los estados contables lo que nos interesa es saber mañana qué precio va a tener. ¿Vale? Nos interesa saber qué precio va a tener. Porque si sabemos qué precio va a tener y es superior al que va a tener ahora mismo, es decir, en este caso, pues yo compro y mañana ya sé el año que viene qué beneficio voy a tener. ¿Estáis de acuerdo? Aquí hay dos tipos de procesos. Que para la regresión múltiple les da igual. Pero hay dos tipos de procesos. Uno que son de deducción y otro que son de predicción. Es decir, si yo tengo un balance y estoy deduciendo que A, B y esto C es igual a A más B, todo lo que transcurre en el eje vertical, como es el caso, es un proceso deductivo. Y todo lo que ocurre de uno a otro es un proceso predictivo. Yo lo que propongo es hacer sistemas de razonamiento, en los cuales el sistema de razonamiento va a ver qué puede aprender, qué puede deducir, qué puede predecir. Y si al final llegamos al precio, estupendo, mejor que mejor. Otro detalle que también quería apuntar. Muchas veces hablamos de las valoraciones por múltiplos. ¿Vale? Por ejemplo, el Enterprise Value partido por el EBITDA. Decimos que esto es un múltiplo que predice muy bien el valor de una empresa, que todas las empresas cotizan en el múltiplo 19. Bueno, pues de aquí, digamos que esto coge un poco información contable y proyecta lo que es el precio. ¿Vale? Están muy interesantes los múltiplos, al menos me han servido para saber qué estructura de datos es la ideal. En este caso yo he visto que prácticamente son algunas cosas que se suman, otras cosas que se restan, otras cosas que por las cuales se dividen y otras cosas, ¿vale? Podríamos decir que es una cosa así. Es decir, esto realmente para la regresión lineal le da igual. Cosas que se suman o restan. Y esto serían cosas que se suman y restan que se dividen unas por otras. ¿Vale? Eso es para la regresión lineal, esa es la dificultad que tiene un múltiplo. ¿Vale? Además la contabilidad es muy sencilla. Escoge cosas que se suman, cosas que tú me dices que a lo mejor en la contabilidad hay 500 entradas. Eso no es el problema para un ordenador. El problema es descubrir la estructura que de aquí subyace. Vale, antes de entrar voy a comentar también una diferencia con las redes neuronales, porque yo
pienso que las redes neuronales no son apropiadas para esto. Las redes neuronales aplican una salida que le llaman signoidal. Y aquí aplican otro operador que es de sumatorio. Es decir, suma un montón de cosas y luego aplica una salida signoidal. Si nosotros aquí le metemos datos del balance y pretendemos predecir el precio, aunque metamos varias capas, ¿vale? Aunque metamos varias capas neuronales, estamos haciendo una aberración. Porque mi hipótesis es que esto es el logaritmo. Sí, vamos a ver. Si todos los datos del balance son positivos, lo que te queda, si aplicas el logaritmo, hay una pequeña diferencia con el logaritmo. La red neuronal corta por el eje 0, el logaritmo corta por el 1, y aquí se va al infinito y hace así, ¿vale? Entonces, si tú trabajas con logaritmos, lo que tienes son esto. Bueno, las redes neuronales lo que hacen es pasar del espacio de suma al espacio de multiplicaciones. ¿Vale? Hasta ahí de acuerdo. Y luego, si suponemos que encadenamos, atención, ahora no os perdáis, otra red neuronal, volvemos a hacer una suma y volvemos a aplicar otra vez la función senoidal. Cuando llegamos aquí, el sentido que tiene aquí es una multiplicación. ¿Vale? No aquí donde la había apuntado. Aquí lo que se está haciendo es una multiplicación porque le está haciendo el logaritmo neperiano a varios elementos y los está sumando. Y por las propiedades del logaritmo neperiano, cuando tú coges y le haces el logaritmo neperiano a varias cosas y lo sumas, pues tienes multiplicaciones. ¿Vale? El balance de una empresa no son multiplicaciones, son sumas. Y al final del todo se hace una multiplicación. ¿Veis? Entonces, este esquema clásico de redes neuronales no es el apropiado. El apropiado sería, si yo tuviera que hacer esto con redes neuronales y vas propagation, yo pondría aquí la función senoidal al principio, ¿vale? Aquí, ¿vale? Haces el sumatorio y luego tendrías que hacer un elevado a x. Tendrías que hacer la operación complementaria al logaritmo, en este caso, ¿vale? Pero eso sería para la parte multiplicativa, que acordaros que en el múltiplo, que es la que estamos utilizando para, solamente se utiliza una vez. ¿Veis, no? ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a asentar las bases. En este caso, para hacer un pequeño experimento para ver si la regresión lineal nos puede ayudar a primero saber qué elementos se dividen y cuáles se suman. Vamos a dejar que la red neuronal, bueno, en este caso, el sistema de regresión lineal que voy a proponer, de deducción de regresión lineal, ¿vale? Podríamos llamarla así. Vamos a dejar que él decida. Nosotros le vamos a dar la información y él va a decidir qué va dividiendo y qué va multiplicando. Y va a decidir de todo el balance qué variables va a escoger. Entonces lo que vamos a hacer es hacer pequeños experimentos para familiarizarnos con la regresión lineal. Son experimentos que vamos a ir completándolos y que al final no voy a dar el sistema terminado. Lo que voy a dejar son las bases para que lo podáis entender. Oye, pues sí, entiendo que la regresión lineal puede deducir y ya entiendo el cómo y ya sé qué dificultades tiene y cómo vale. Pues vamos al lío y vamos al código. Voy a poner aquí mi cara para que moleste un poquito menos y vamos a irnos al primer experimento que tengo aquí preparado. Esto lo he programado en esta mañana, estos experimentos. Y son cosas... El experimento 1. Vamos al lío.
Vamos a ir operando. Vale. Vamos a ir ejecutando poco a poco y mirando los resultados. Realmente espero este código publicarlo y que lo tengáis, con lo cual va... Realmente, si yo diera este código y tuvierais muchísima curiosidad y fuerais viendo paso a paso, el código es autocompleto y describe poco a poco el experimento que vamos a plantear aquí, ¿vale? Entonces vamos a ir poquito a poco. Lo primero que hago es inventarme un balance de una empresa. En este caso, si yo imprimiera la X, pues me he inventado una empresa que tiene, vamos a suponer que estos son años o empresas, me da igual. Como queramos probar, es decir, nosotros podemos pensar, ahora la pizarra me viene mal aquí, bueno, pues la cambiamos. Nosotros podemos pensar en que vamos a hacer una ley universal entre los distintos años de una empresa, el 2010, el 2011, el 2012, ¿vale? Vamos a hacer una ley universal que se cumple en cada una de estas barras. Esa podría ser una aplicación de la regresión lineal. Otra podría ser, pues por ejemplo, tenemos la empresa 1, la empresa 2, la empresa 3, el año 2001. Pues vamos a hacer una ley universal que se cumple entre todas las empresas. ¿Vale? O vamos a hacer una ley universal que se cumple entre todas las empresas y todos los años. Eso me da igual. Para el caso es que yo voy a tener una entrada que es el balance. Que puede ser el balance de todas las empresas o puede ser... Vamos a centrarnos ahora mismo en hacer un ejemplo de juguete. Dos variables de entrada y vamos a ver qué podemos deducir. ¿Vale? Vale. Vamos a tener, exacto, nuestra primera variable de entrada. Dos variables de entrada. Son 1000 números, son 100 números, dos variables que van entre 1 y 1000. ¿Por qué no el 0? Porque da problemas de división por 0 y da problemas, entonces tampoco es tan malo quitarse el 0, ¿vale? Del balance. Vamos a suponer que es un número que va desde 1 hasta 1000 y que tenemos estas variables. Y ahora vamos a suponer que lo que nosotros intentamos adivinar son dos funciones. Sí. Vamos a suponer que yo no sé, que lo que yo voy a intentar es sumar las variables y multiplicarlas. ¿Vale? Yo tengo una función, en este caso que es la suma y otra que es la multiplicación. ¿Vale? Y vamos a intentar con A y con B adivinar con regresión múltiple que estamos sumando y que estamos multiplicando. Y vamos a ver la regresión múltiple lo que nos puede dar. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con la función de suma, en este caso. ¿Vale? Vamos a empezar con la función de suma. Tenemos A más B y queremos adivinar la suma de A más B. Aquí yo he cogido y lo he calculado. ¿Vale? Vamos a suponer que a mí lo que me dan es esta raíz de datos. Y nadie me dice si esto es una suma o es una multiplicación. Vale. Yo hago mi regresión lineal. Esta es la forma de crear un objeto de regresión lineal. Las dos entradas la ajusto, la comparo con la i, la intento ajustar, ¿vale? Y al final lo que le pido es lo bien que se ajusta. Y en este caso, este es el score. Este es el coeficiente de terminación, que es un número que en teoría debiera ir desde 0 hasta 1, pero que bueno, cuando trabajas con números pequeños y algunas cosas que no vienen al caso, puede dar números negativos. Digamos que el 1 es ideal, ¿vale? El 1 es lo has clavado. Y en este caso, con lo que era la suma, la regresión lineal lo ha clavado. Ha dicho que lo he resuelto. Sé que es la suma de esos dos valores. De hecho, podríamos irnos aquí al regresor, meternos dentro de los coeficientes y prácticamente nos dicen que es... aquí está. La matriz, a ver si consigo desplegar la matriz. Vale, sí.
es 1, 1, ¿vale? Me ha salido 1,2, 0,999, son errores de redondeo, ¿vale? Pero básicamente nos ha dicho que está clavado, que es un 1, 1, 1. Es decir, volvamos a la pizarra. Esto es lo que le llaman un producto escalar. Yo tengo mi x por los coeficientes igual a mi, ¿vale? Los coeficientes, en este caso, podríamos representarlo como una matriz vertical de 1 y 1, ¿vale? Entonces cualquier entrada que yo tenga aquí, 17, 23, pues es como coger, hacer 17 por 1 más 23 por 1, y entonces me da ahí, ¿vale? Y en este caso ha descubierto que lo ha clavado. Coeficiente de terminación, perfecto. Eso es lo que viene a significar el coeficiente. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es hacerle un logaritmo. A todas las x que tenemos aquí le vamos a aplicar un logaritmo, y a las y también le vamos a aplicar un logaritmo, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando a la entrada y a la salida le aplico el logaritmo. Pues si le aplico el logaritmo, hago el ajuste y le pregunto cómo es el ajuste, pues resulta que el ajuste es de un 84%. Es decir, hemos cogido, al aplicar el logaritmo, hemos pasado las x a que a partir de ahora lo que vamos a hacer son multiplicaciones, ¿vale? Y sabemos que no, que era la función suma. Y luego hemos cogido la salida y la hemos pasado al entorno de multiplicaciones. Y hemos visto si se puede resolver en el entorno de multiplicaciones. Es decir, coger, hacerle tanto a las x a la y el logaritmo, lo que viene a representar es, oye, ¿estos son multiplicaciones? Y nos dice, pues, hombre, podrían ser a un 80% de probabilidades, pero no te lo he clavado. ¿Vale? Entonces, como queremos hacer un sistema que deduzca, vamos a meterle a la entrada algo un poquito más complicado, ¿vale? Vamos a hacer la unión. En este caso, la función unión lo que hace es unirme lo que tenía en las x, ¿vale? Que eran dos columnas, A y B, le vamos a unir otras dos columnas, en este caso las logarítmicas, el logaritmo de A y el logaritmo de B. Y a la salida, que teníamos una sola salida, que era la suma, le vamos a aplicar también el logaritmo, ¿vale? Y entonces vamos a hacerle la regresión lineal y ver el resultado. A ver qué es lo que nos dice la regresión lineal. Pues nos dice, oye, en un 96% te lo resuelvo. Tened en cuenta que ahora tenemos dos salidas. Esta regresión lineal no sería la apropiada. Me gustaría más una regresión lineal que fuera por columna. ¿Vale? Me he preparado una pequeña función y la vuelvo a ejecutar. No hay problemas. Vale. ¿Qué le pasa a mi función score? Que creo que está aquí. Vamos a subirla para arriba. Score para arriba. Que no te han encontrado. Score subida para arriba y repetimos. Vale, aquí el score que nos ha dado ha dicho, oye, las versiones que me habías dado con los datos normales te las he resuelto. Pero las versiones el problema que me has dado con los logaritmos no te lo he resuelto. Estoy muy cerca, pero no 100%. ¿Vale? Este sería nuestro primer experimento. Hemos intentado aproximar la suma con esto. Vamos a ver la multiplicación, cómo se comportaría. Pues bueno, al principio acordaros que alimentamos el sistema con sumas, con cosas normales y corrientes. ¿Qué obtenemos? Un 87%. Es decir, nosotros le estamos pidiendo ahora la segunda función, que es multiplicación. Le estamos metiendo en la y lo que sería el producto de, ¿veis que los números son más grandes? De A por B. Y le decimos, oye, resuélvenos con regresión lineal. Obviamente, A más B no lo puede resolver con regresión lineal porque es A por B. Entonces, pero nos sale una correlación bastante alta. Nos dice, oye, te lo resuelvo un 87%. Pero fijaros qué ocurre cuando le aplicamos los logaritmos, tanto a las entradas y a las salidas. ¿Qué ocurre? Te lo clavo. ¿Vale? Y ahora, como no sabemos realmente cuál de las dos cosas ocurre, ¿qué ocurre si hacemos la unión de todo? Si hacemos la unión de las x,
la unión de las y le pedimos que lo resuelva. Nos dice, pues el primer problema, como sumas, te lo resuelvo un 87%, pero si utilizamos los logaritmos, las multiplicaciones, te lo resuelvo en un 100% de los casos. Es decir, el primer experimento tratamos de ver si con regresión lineal podríamos deducir si dos números se están sumando o se están multiplicando. Y lo que estamos demostrando es que sí. Simplemente metiéndole logaritmo y aplicando. Y es más, podíamos haberlo hecho todo junto. Podíamos haber cogido la salida y en vez de haber puesto una sola columna de salida, haber puesto dos columnas de salida. Una con la suma y otra con las multiplicaciones. Es decir, podíamos haber intentado hacer una solución múltiple, ¿vale? Y tendríamos la primera respuesta que nos diría que ni para ti ni para mí, ¿vale? Un 93%. Tendríamos la segunda respuesta que ni para ti ni para mí, es decir, ninguna de las dos han conseguido cuadrarlo, pero si lo vemos ya por la tercera pregunta, ¿vale? En esta me salen cuatro posibilidades y dos de ellas están resueltas. Es decir, la suma, utilizando la suma, está resuelta y la multiplicación, utilizando entradas y salidas de logaritmo, también está resuelta. Con lo cual, el sistema tendría capacidad de haber distinguido la suma y la multiplicación y en cada uno de los casos ha sabido qué tendríamos que haber aplicado. Vamos al segundo experimento. Vamos al segundo experimento. Vamos a desactivar el primer experimento. Y nos vamos al experimento 2. Está comentado, lo descomentamos. Vamos al experimento. A ver, ¿qué encontramos en este? Vamos a cerrar el primer experimento. ¿Qué encontramos en este experimento? Vale, en este experimento lo que vamos a hacer es, ¿qué ocurre cuando añadimos una tercera variable? C. ¿Vale? Las funciones las he preparado para tragar un tercer parámetro, pero que si veis la C o lo que venga, porque C sería C puntos suspensivos, ¿no? Podríamos llamarlo de esa forma. La función esta, la C no lo usa, solamente utiliza A más B, es decir, le hemos metido ruido. ¿Vale? Entonces, en este primer experimento es lo mismo, aplicamos la suma y la multiplicación. ¿Vale? Aquí lo que estamos haciendo también es ponerle nombre, ¿vale? De tal forma que, como vamos a ir complicándolo, pues vamos a sacar por pantalla el nombre de dónde vienen las cosas. Entonces, lo mismo, a todas las x le aplico los logaritmos, ¿vale? Esto es el cálculo del nombre de los logaritmos, que simplemente es logaritmo de a, logaritmo de b, logaritmo de c. A las salidas hago lo mismo, ¿vale? Bueno, las salidas lo que tendría es que antes era una suma, una multiplicación, y luego le he puesto nombre, logaritmo de una suma, logaritmo de una multiplicación. Aplico la unión, ¿vale? Calculo los nombres de la unión. Entonces, en la entrada tendríamos a, b y c, logaritmo de a, logaritmo de b, logaritmo de c. ¿Vale? Simplemente estamos haciendo un cálculo de nombre. Hemos metido una variable más, que es la c, y para no perdernos, porque vamos a empezar a tener muchas cosas, le estamos poniendo nombre. Y lo mismo hago. Aplico la unión de la i, ¿vale? A nivel de tabla, y también calculo los nombres de las columnas. Entonces, en este caso tenemos la suma, la multiplicación, el logaritmo de suma y el logaritmo de multiplicación. Sabéis que si al final resuelvo en un logaritmo de multiplicación, lo único que tendría que hacer es al resultado x, ponerlo e elevado a x. Me hace la operación inversa al logaritmo y ya tengo el resultado, ¿vale? Eso vendría... Es decir, a mí me daría en principio igual, en este caso, resolver la suma o el logaritmo de suma. Cualquiera de las dos, pero tengo que resolver una. Me daría igual resolver multiplicación o logaritmo de multiplicación. ¿Está claro? Vale, pues vamos a lo que hemos hecho siempre. Hacemos nuestro modelo y calculamos, y en este caso lo muestro por pantalla. Hacemos nuestro modelo, imprimo la matriz, que es un chorizo, y ahora vemos lo que ha resuelto.
y a continuación pongo los nombres. Entonces aquí hemos visto que la suma la ha resuelto, porque está coeficiente de terminación un 1. La multiplicación a un 87%, la suma a un 83% y el logaritmo de multiplicación lo ha resuelto. ¿Vale? Hasta aquí de acuerdo. Es lo mismo que teníamos antes, pero un poquito más bonito. Y también hemos puesto la matriz de coeficientes. En este caso, si tuviéramos curiosidad por el primero, pues tendríamos que mirar la primera matriz de coeficientes. Y si os fijáis bien, pues aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos prácticamente 0, 0, 0. Es decir, ha elegido las dos primeras. Es decir, para resolver la suma, ha elegido las dos primeras x. Las dos primeras x, que si os acordáis, vamos a desplegarlo, los nombres de x, los nombres de las uniones de x, sería a y b. Es decir, parece que para la suma ha detectado muy bien lo que tenía que coger, que era a más b. ¿Vale? Vamos a ver el último caso, que también está resuelto. Acordaros que la multiplicación logarítmica está resuelto y vamos a ver qué has cogido para resolver la multiplicación logarítmica. Pues mira, ha cogido los dos antepenúltimos. ¿Vale? Vamos a mirar los nombres de la unión de y. Perdón, los nombres de la unión de x. Aquí está. Pues has cogido el logaritmo de a y el logaritmo de b. El logaritmo de c no lo has cogido. ¿Veis? Luego parece en los coeficientes que hay unos valores altos cuando se coge algo y se soluciona. ¿Es eso cierto? No. Fijaros, aquí hay un e elevado a 2. ¿Vale? Durante mucho tiempo me quedé aquí. ¿Vale? Aquí hay otro e elevado a 2. Es decir, la solución de la multiplicación lo está resolviendo cogiendo pesos muy altos. Mira, os voy a contar de dónde me viene esta idea. ¿Vale? Cuando uno hacía regresión lineal, obtenía un modelo y igual a beta x más c. ¿Vale? Esta beta es la beta que se calcula cuando vamos de x a y. ¿Vale? Pero la regresión lineal también se puede calcular no solamente del eje x al y, también se puede calcular del eje y al x. Y da algo aproximado, pero no igual. Es decir, nosotros podríamos aquí poner aquí la x es igual a beta, en este caso, de y a x, por distinguirla de la otra beta, de y más c. ¿Vale? Pues una de las cosas que me llamó mucho la atención, que el coeficiente de terminación era como el producto de las betas de x a y por las betas de y a x. Bueno, ha ido el coeficiente de correlación y el coeficiente de terminación. Ahora no me preguntéis cuál de los dos, pero es un cuadrado lo que hay de diferencia, ¿vale? Perdonadme que no tenga ahora mismo la cabeza, me tendría que poner a calcular covarianza y eso, y creo que os perderíais. La cuestión es que me llamó la atención que este producto, ¿vale? Es decir, lo que tendríamos en las betas, esta es la matriz de coeficientes que estamos viendo nosotros, es lo que se multiplica por las x. Pues resulta que era el producto de hacerlo para un lado y para otro. Cuando era óptimo, era cuando si yo tuviera que repartirlo, el óptimo siempre se alcanza con el mejor reparto. Incluso el interés compuesto también. Es decir, hay por ahí cierta filosofía de que la determinación está relacionada. Pero ahora yo tenía que pasar esto a regresión múltiple. Vamos a ver lo que ocurre en regresión múltiple. Vamos a hacer el experimento. En este caso, fijaros, hay una pequeña salvedad. Yo una vez que ya tengo aquí calculado la regresión, voy a ir al revés. Voy a calcular lo que estamos intentando proyectar.
¿vale? Que él, en vez de proyectar y coger la y e ir de la y a la x, que podría ser un buen ejercicio y nos podría dar lo alineado que están esos hiperespacios, vamos a hacerlo al revés. Vamos a coger y decir, vale, vamos a suponer que ya tenemos esta x y vamos a ver qué es lo que se proyecta. Entonces aquí tenemos la proyección de y, ¿vale? Que tiene pequeños errores. Sabemos que está bien calculado la primera columna y la última. Las de en medio no están bien calculados. Pero eso no lo tenemos muy claro. Si ahora nosotros hacemos el ajuste y le pedimos los scores, vamos a dejar que lo imprima para que lo veamos aquí en pantalla más claro, pues veríamos una cosa curiosa. Tenemos A, B, C, LA, LB, LC. Pues mira, lo que veríamos es que la A, 80%, la B, otro 80%, la C, negativo. No te quiero ni B. Es decir, eso tiene sentido porque la B era un término que habíamos metido ahí para meter ruido. El logaritmo de A, un 48%, el logaritmo de B, un 66% y el logaritmo de C, no te quiero ni B. ¿Vale? Es decir, tendríamos, si lo hacemos al revés, pero desde la proyección y volvemos atrás, tendríamos lo que se está utilizando si le aplicáramos el coeficiente de determinación. ¿Vale? Es decir, la regresión lineal, en este caso, cuando se hace desde la proyección hacia la fuente de datos, lo que nos dice es qué datos realmente son los que se están aplicando. Es decir, que la primera pregunta, bueno, una de las preguntas que nos hicimos al principio, qué columna elegir y qué se adivina, pues estamos viendo que la regresión no la da. Luego, estamos haciendo estructura. Estructura significa de A y B, ¿cuál es el que me quedo? Y estructura significa de todo lo que puedo predecir, ¿qué predigo? ¿Y con qué? Sumando o multiplicando. Fijaros ya la cantidad de elementos que tenemos. Estamos hablando de regresión lineal. ¿Damos otra vuelta de tuerca? Venga, vamos allá. Experimento 3. Ponemos punto de ruptura, comento. Este punto de ruptura ya no sirve. Descomento aquí y vuelvo a reejecutar. Vamos a ver lo que... Aquí, vuelvo a reejecutar aquí. Vamos a ver el experimento 3, qué es lo que hace. Venga, en este caso tenemos tres variables. De acuerdo. Tenemos la suma. Vale. Los nombres. Hasta aquí no cambia nada. Tenemos los nombres de la suma y la multiplicación. Vale. Aquí viene el cambio. No, aquí no hay cambio ninguno. El cambio se ha quedado aquí. Cambio se ha quedado aquí. Vale, sí. Vale. Este es el mismo experimento de antes. Lo único que hemos hecho, aquí está el cambio. Que hemos ordenado y cuando vamos de X a Y, lo que nos responden es lo que podemos resolver. Es decir, con los datos que me has dado puedes resolver la suma y puedes resolver el logaritmo de la multiplicación. ¿Vale? Y también nos dice, con la ordenación, lo que podemos resolver. ¿Vale? El truco está en la X que está comentada. ¿Vale? Que la voy a descomentar. A ver, aquí qué hemos hecho. Hemos metido en las X la suma y la multiplicación. Es decir, me estás pidiendo que te averigüe cuál es la suma y la multiplicación y me metes en la X la suma y la multiplicación. Pues sí. Porque es que muchas veces en regresión lineal te ocurre eso. Lo que estás pidiendo ya lo tienes en los datos. ¿Quién te dice que no lo tengas en el balance? Lo que estás pidiendo. O lo que tratas de deducir. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Vamos a ver lo que ocurre en estos casos. Vale. La deducción es perfecta. Es decir, si yo meto en la entrada
la suma y la multiplicación, no solamente resuelvo la suma y la L multiplicación, sino que resuelvo también la multiplicación, la L suma, la L multiplicación, lo resuelvo todo. Pero fijaros qué pasa con el otro score. ¿Vale? ¿Qué ocurre con lo de las entradas? Las entradas nos dicen que A, muy bien, la puedes usar. Aquí está. La suma la puedes usar, porque me ha venido genial para resolver la suma. La multiplicación también la puedes usar. El logaritmo de la suma también. El logaritmo de la multiplicación también. ¿Qué se quita? Pues mira, pues se quita el logaritmo de b. ¿El logaritmo de b se quita? Pues sí, se lo quita. Antes realmente el logaritmo de b se utilizaba para la L multiplicación. Ahora mismo se lo quita. ¿Vale? Se quita el logaritmo de a. Se quita la b. Se quita la c. ¿Vale? Es decir, que al meterle algo que ya está precocinado, la regresión inversa desde la proyección va a lo más sencillo. ¿Estamos deduciendo o no estamos deduciendo? ¿Tenemos las bases de un sistema deductor? Venga, me atrevo a otro experimento más. Al menos como queda el vídeo, espero que podáis seguirlo. Comento el experimento 3 y volvemos a ejecutar el 4. Vale. Bueno, hasta ahora habíamos visto cosas de suma y multiplicaciones. Ahora vamos a ver una función un poquito especial, ¿vale? Es a más b partido por c. ¿Qué pensáis que nos va a decir nuestra herramienta de deducción? Bueno, esta herramienta incipiente de deducción, ¿qué pensáis que va a decir? ¿Se va a quedar con A? ¿Se va a quedar con B? ¿Se va a quedar con C? Son las preguntas que responde, ¿eh? ¿Va a poder resolver la función o no? Bueno, vamos a ver. Acordaros que lo primero es si la función la puede resolver o no la puede resolver. Es la primera. En este caso, nos dice que la función la puede resolver a un 73%, ¿vale? Y el logaritmo de la función la puede resolver a un 96%. Es decir, aquí tendríamos la primera vez que no consigue resolver una de las funciones porque no nos ha dado 1, pero ha estado cerca. La resuelto a un 96%. No está mal. ¿Qué variable has usado para resolver el logaritmo de la función? Ya sabéis que nos da igual resolver la función que el logaritmo de la función. Solamente tendríamos que hacer la operación inversa. En este caso, el e elevado al dato que nos diera. ¿Qué pensáis? ¿Qué variable he usado? ¿O qué variable tiene predilección? Pues en este caso, las variables que tiene predilección es el logaritmo de c. ¿Vale? Luego la c y ya rechaza el logaritmo de a, la b y el logaritmo de b. Es decir, él se quedaría con el logaritmo de c e intentando predecir el logaritmo de la función. Y con eso estaría muy contento. Obviamente sabemos que nos falta el numerador. Tendríamos que ver de la proyección el error que cometemos. Estoy ya introduciendo un poco los conceptos. Y luego intentar en una segunda fase deducir a más b. Que es trivial. ¿Vale? Estamos hablando de operaciones de un solo paso. Las redes neuronales tienen cientos de operaciones para converger este tipo de cosas. Hay otra cosa que se llama programación genética, que es cuando trocitos de funciones de entrada se utilizan para la salida. ¿Qué ocurriría si yo utilizara regresión múltiple? Regresión múltiple la estamos utilizando porque es que tiene dos entradas, pero regresión múltiple en la entrada y regresión múltiple en la salida. E hiciera los cálculos. Es decir, vamos a ver qué ocurriría si ahora yo le pido otra segunda función, que es a partido por b más c. Ya sabemos que en la anterior lo que más pesaba era c, porque estaba dividiendo. ¿Aquí hará algo parecido con a?
Vamos a verlo. Vale. La primera pregunta, acordaros, es ¿qué puedo deducir? Pues mira, yo puedo deducir el logaritmo de la función f, que era la primera que habíamos visto, y también puedo deducir el logaritmo de g. Perfecta, las dos con un 97%. ¿Qué utilizarías? Pues en este caso me quedaría con el logaritmo de c, el logaritmo de b, el logaritmo de a. Bueno, aquí prácticamente se quedaría con todas, pero en predilección el logaritmo de c y el logaritmo de b. Aquí me ha llamado un poco la atención, ¿vale? Porque entiendo yo que depende del azar, vamos a verlo. Exacto, exacto. Fijaros que en esta segunda ejecución me ha puesto logaritmo de a y logaritmo de c. ¿Vale? Esto quizá a y c está bien. Antes me había puesto b por encima de c. Esto quizá me ocurra porque la muestra es muy pequeñita, ¿vale? Entonces, si tenemos más datos, ese error que yo he tenido ahora mismo ya no me volvería a ocurrir, ¿ves? Antes se me había puesto el logaritmo de b, uno de los primeros, cuando sabemos que no, que lo importante es el logaritmo de a y el logaritmo de c, ¿vale? Y luego ya c, b, ya el resto, pero que los dos es importante porque es multiplicación lo que estamos deduciendo y multiplicar la operación inversa a dividir, pero para el caso está en la zona multiplicativa, porque la regresión lineal le da igual que sea suma o que sea resta. Y cuando aplicamos logaritmos, a la regresión lineal le da igual que sean multiplicaciones que sean divisiones, porque acordaros que simplemente el exponente elevado a un número negativo es una división, y cuando el exponente lo elevamos a un número positivo es una multiplicación. Entonces me tenía que haber salido esto, no lo que me ha salido antes, ¿vale? Pero le hemos puesto un poquito más de datos y ya hemos visto que es solucionado, ¿vale? Ha sido un poquito de ruido estadístico, ¿vale? Vámonos al último experimento, es decir, ahora mismo hemos puesto funciones más complicadas y el sistema ha sido capaz de decirnos cuál sería el primer paso que tendríamos que dar. Pero no solamente con un problema de un solo objetivo, sino con un problema de dos objetivos, ¿vale? Y nos ha dado los dos elementos que caracterizaban o que podían solucionar mejor esos dos objetivos. Pues aquí nos quedamos, el experimento 6 es donde me había quedado trabajando. Conclusiones. La regresión lineal, y sobre todo cuando se aplica la regresión también en el sentido inverso, se parece un poco a los procesos de backpropagation. Se parecen a nivel de arquitectura, pero ten en cuenta que no, que la regresión lineal es en un solo paso, calculo todos los coeficientes. Es decir, en las redes neuronales multicapas, voy a representarla así, yo alimento con datos de entrada, obtengo la salida y luego con el error proyecto para atrás y voy modificando los pesos. Voy a pintarlos como cuadrados, ¿vale? En nuestro sistema de regresión, acordaros de A más B partido por C, ¿vale? Porque los demás los hemos resuelto en un solo paso. Vamos a centrarnos en este, ¿vale? Yo alimento, una de las entradas sería logarítmica, otra de las salidas sería i, otra sería el logaritmo de i, ¿vale? Yo alimento la función y el sistema me dice, no está todavía resuelto, está a un 97%, tienes que coger este dato y además si quieres, luego, esto no lo he programado, pero lo digo, haces la operación y con lo que te queda deduces que es A más B, que lo hemos reducido. La regresión lineal es más apropiada para deducir un balance. Es posible deducirlo,
se ajusta y además calcula cuáles son los coeficientes. Y se puede aplicar algo parecido a lo que es el backpropagation de las redes neuronales, porque puede haber una especie de deducción. Y es más, la red neuronal lo que te dan son los pesos. La regresión lineal, tal como yo la estoy proponiendo, lo que te dan son los elementos estructurales que tienes que seleccionar. Es decir, qué cosas del balance vas a escoger, qué vas a predecir. Acordaros al principio que comentamos que había dos cosas, predicción y deducción. Cuando estuvimos explicándolo, había elementos de predicción, elementos de... Aquí está. Que podíamos predecir y deducir. Y yo no le estoy pidiendo a la red neuronal nada, yo le alimento con los datos, aunque sean los mismos datos de entrada, y el sistema me deduce. Me dice cuáles son los datos útiles y me construye una red topológica de deducción, que luego podrá calcularme lo que es el precio. Es una historia aparte. Entonces, no doy el sistema completo, pero sí he introducido el cómo serían las bases para programar un sistema deductivo aplicando regresión lineal. Que lo hayáis aprovechado y que os haya gustado. Me despido.